Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a quienes no son de nuestra facultad. Bienvenidas también a quienes son de nuestra facultad. Bienvenidas. Así que bueno, disculpen, el tránsito hoy está complicado. Estamos viviendo no solo un día complicado hoy, por la convocatoria al paro docente, sino que bueno, estamos viviendo momentos complicados. Así que mientras, bueno, ¿ya está? Igual mientras van preparando las cuestiones tecnológicas, aprovecho muy brevemente, creo que no hace falta hacer una presentación de Elsie Rockwell. Todos ustedes están acá porque saben quién es. Ha sido una maestra directa para muchas y muchos de los presentes, una maestra a través de tus publicaciones, libros, investigaciones, para muchos otros, muchas otras. No voy a leer su currículum porque es vastísimo y lo conocen, simplemente señalar, bueno, que es investigadora emérita del CINESTAR, que es investigadora del Sistema Nacional de Investigación, categoría 3, digo, ¿no? Doctora en Ciencias en la especialidad de Investigación Educativa del CINESTAR. Y no quería leer más cuestiones que hacen a su currículum, sino señalar algunas cuestiones que tienen que ver con algo que se señaló, que se señala en relación a la trayectoria de Elsie y que me parece que es importante, que tiene que ver con este transitar entre la academia y su compromiso político, ¿no? En estos momentos, este ciclo, este encuentro con Elsie Rockwell, que lo pensamos primero a la manera de conversatorio, bueno, somos muchos más, por eso estaba inicialmente programado en la sala del Consejo Directivo, una mesa redonda, y poder intercambiar. La idea de este ciclo, que se llama Diálogos en la Coyuntura, tiene que ver, es un espacio para pensar la educación pública aquí y ahora. Creo que no me presenté, mi nombre es Miriam Feldfeber, soy la directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, y junto con Nicolás Arata estamos trabajando en la organización de este ciclo, tratando de poder generar un espacio. En esta iniciativa del ICE lo que nos proponemos es un espacio justamente de diálogo colectivo, de diálogo o diálogos plurales, donde podamos discutir, intercambiar en torno a problemas de la educación pública, en el aquí y ahora, la educación pública en Argentina, con una perspectiva regional, latinoamericana, también una perspectiva global, ¿no? Poder pensar esos problemas. Y en este caso, específicamente este conversatorio con Elsie tiene que ver con poder pensar y discutir qué hay atrás de estas propuestas, estas iniciativas en torno al tema de las evaluaciones educativas o la evaluación educativa o los sistemas estandarizados de medición de resultados. ¿Qué comprensión de las escuelas conllevan estas propuestas, de los docentes, de los estudiantes, ¿no? Y en este sentido, bueno, cuáles son las controversias que hay en torno a las evaluaciones estandarizadas. Obviamente que Elsie, con toda su experiencia en términos de su formación, pero también de todo lo que está sucediendo en México, en algunos de sus aspectos aparece como modelo de algunas de las propuestas en nuestro país. Y bueno, pensar en función de esto también, ¿no? ¿Qué modelos alternativos se pueden construir, ¿no? Entonces, en este sentido, nos parece interesante justo hoy, ¿no? Que estuvimos algunos pudiendo acompañar la marcha de los docentes que en este momento son, ¿no?, perseguidos, señalizados, como Elsie decía, como villanos responsables del fracaso educativo. Llegamos a extremos donde, bueno, inclusive amenazas a los principales dirigentes sindicales, una imagen que circuló estos días en torno a un dirigente de la CETERA, a Roby Baradel, con el cual queremos expresar toda nuestra solidaridad, ¿no? Con un dibujo del gatillo, cláusula gatillo, hablando en relación a la cláusula que los docentes piden como forma de ajustar sus salarios en términos de la inflación, y una imagen que por ahí muchos de ustedes han visto que recorrió en las redes. Y en este sentido, entonces, nos interesa particularmente esta conversación y esta presentación de Elsie, justamente porque parte del reconocimiento del trabajo docente, de entender el trabajo docente en diferentes entornos, justo en este contexto donde está la propuesta de cierre de escuelas rurales en diferentes lugares del país, de comprender la docencia en diferentes épocas, justo en este contexto donde parecería que se está intentando escribir una historia sin historia, ¿no? En el caso de la Ciudad de Buenos Aires hay una propuesta de cerrar los históricos institutos de formación docente,
y crear una universidad, la UNICABA. Parecería como de espaldas a la historia, ¿no? Y en este sentido simplemente me interesa señalar y rescatar, y con esto voy a ir cerrando, algo que dijeron de Elsie, de las tantas cosas que se han dicho en un homenaje que le hicieron el año pasado en México, que es una mujer comprometida con su tiempo y que nos ayuda a pensar un poco por dónde caminar y cómo pensar un poco la transformación. Así que Elsie, no quiero tomar más tiempo, te damos la bienvenida y muchas gracias por compartir con nosotros, además en esta semana del 8M, del Paro Nacional e Internacional de Mujeres, poder estar compartiendo con nosotros esta reflexión. Realmente es un honor y muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Instituto, a la Facultad, a la UBA por invitarme a compartir con ustedes este tema, que es un tema que me encabrona, decimos en México. No iba a usar una palabra tan fuerte, pero la verdad. Y lo que voy a compartir con ustedes es básicamente referido a lo que es la reforma disque educativa, así que dicen los maestros, porque realmente es una reforma laboral fuerte que inició en el 2013 y que pues, se está reproduciendo en todo el mundo y está generando muchas de las mismas consecuencias, como veremos, ¿no? Celebro que siempre miramos a Buenos Aires y vemos las marchas tremendas que hacen. Siempre son un modelo para nosotros también de lucha. Tenía muchas ganas de ir a acompañarlos hoy a los maestros también. Celebro mucho que Mariana haya dicho trabajadores docentes. Uno de los primeros cambios que están haciendo es borrar esa idea de que se trata de un trabajo, ¿no? Desempeño profesional, pedagogía, etcétera, etcétera, toma un lugar, pero vaya que es un trabajo y que debiera regirse por derechos de trabajadores y no por una, de alguna manera, pseudo profesionalización cuando realmente no tiene las condiciones ni las características de lo que puede ser una profesión liberal, ni tampoco el cometido que tendría, no sé, ser médico o algo así. Que los médicos también son trabajadores y un sistema de salud como debe ser. Cuando me plantearon esta pregunta, ni siquiera la puse como pregunta y dije, híjole, eso lo puedo contestar en 2 palabras, pero bueno, hice un intento de ir un poco más allá. ¿Para qué sirve evaluar escuelas en América Latina? Y les voy a platicar un poco de qué pasó en México. Como ustedes saben, México tiene un partido, tal vez el más longevo de todas las naciones del mundo, el PRI, ¿no? Que resurge después de un tiempo de transición, que da volteretas de todos los colores y todas las formas, etc. Y este año es año electoral, entonces estamos terminando un sexenio. Cuando empezó en 2013, la primera acción que tomó el presidente entrante, Peña Nieto, fue declarar una reforma educativa. A la semana, ¿no? A la semana se metió la propuesta, la iniciativa al Congreso, y eso fue en diciembre del 2012. En 2013 ya está aprobada, decretada y publicada en el Diario Oficial. Lo habían llamado una reforma estructural de gran calado, ¿no? Siempre veía yo en ese término una analogía con un buque de guerra, que es lo que realmente estamos sufriendo. Lo interesante de esta reforma, a diferencia de otras, es que consistió en un cambio constitucional y después en 3 leyes que se modificaron. Bueno, una se modificó, la General de Educación, y se crearon
leyes del Instituto Nacional de Evaluación Docente y del Servicio Profesional Docente, ojo, pocos meses después, ¿no? El cambio, aquí no lo van a poder leer, pero se los voy a leer, pero el cambio, el artículo 3º constitucional es el que rige la educación en México desde 1857. Es como referencia casi sagrada de nuestro sistema de educación pública. Ha sido modificada varias veces, pero nunca en el sentido en que se modificó en este momento. ¿Y cuáles fueron los cambios así sustanciales y por qué se hicieron? Lo primero es que garantizaba la calidad de la educación, y esta palabrita entró después de toda una definición de lo nacional, lo laico, lo obligatorio, lo gratuito, lo integral, lo humanista, todos los adjetivos que quieran, y lo equitativo. Y calidad se definió como englobando lo demás. En algún escrito yo he planteado que este cambio se puede resumir en términos de calidad mata equidad, y voy a tratar de explicar cómo pasó eso. Creó en la Constitución el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, con una serie de, un artículo larguísimo que ni siquiera es como materia constitucional, especificando exactamente los deberes de este instituto, su estructura, su autonomía, etcétera, etcétera, y con 4 palabritas que tenían que ver con el trabajo docente. O sea, para garantizar esta calidad, lo que iba a suceder era, primero, ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los docentes se regirían de ahora en adelante por evaluaciones. El propio sindicato oficialista de México objetó una sola palabra del cambio, que era permanencia. Pero también eso nos dio la clave de por qué se hizo esta reforma como reforma constitucional, porque al ser ley constitucional derogaba toda otra ley, contrato, acuerdo laboral con el magisterio. Y obviamente hubo una masiva movilización de maestros en contra de esto que llamaban una reforma laboral, tenían razón. Yo desde entonces les he insistido, no solamente es laboral, también es profundamente educativa en un sentido regresivo de destrucción, etc. Pero el efecto inicial fue eso, hicieron apelaciones, hicieron juicios, trataron de llegar a la Suprema Corte y todo, pero siempre la respuesta es constitucional, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y le daban a este Instituto Nacional de Evaluación el papel normativo en materia de evaluación del sistema, pero centrado muchísimo en la cuestión. Estos son algunos de los cambios, no lo van a ver tampoco desde allá, creo, desgraciadamente, creo que no lo puedo ampliar desde acá. Pero la idea era, originalmente, se leía, todo individuo tiene derecho a una educación, por lo tanto todos los habitantes tienen las mismas oportunidades, etc. Metieron calidad por todos lados. Será de calidad, entendiéndose por esta la congruencia entre objetivos, resultados y procesos conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia, bonitas palabras que nadie puede objetar, y equidad. Entonces, equidad queda como subordinada a la idea de calidad. Y como veremos durante todo este tiempo, justamente lo que se ha perdido es cualquier noción de equidad, porque se polarizan y se fomenta, de hecho, con este discurso de la calidad y de la evaluación, una mayor desigualdad
cualitativa y de cobertura de la educación pública para todos. Obviamente hay personas de buena voluntad ahí, muchas investigadoras que poco a poco metían, qué sé yo, lo ambiental, lo de género, lo de contexto, lo de indígenas, etcétera, etcétera, todo lo que se tenía que tomar en cuenta para esto, pero finalmente lo que estaban detrás de esto realmente estaban apelando a un sistema de evaluación docente individual, no de escuela. Había antecedentes en la evaluación docente. Durante unos 10, 15 años hubo dos sistemas de evaluación del aprendizaje en México, o de la educación en México. Uno se llamaba escala y el otro enlace. Existía el Instituto Nacional de Evaluación Docente, pero quienes lo dirigían insistían en que no tendría ninguna consecuencia, ni laboral, ni en el plano del destino de los niños evaluados, el examen que se hiciera. Será exclusivamente diagnóstica, la evaluación SCALE. Al mismo tiempo se armó una desde la Secretaría de Educación, enlace, que se aplicaba a todos los niños y que era la base para la promoción en carrera magisterial. Entonces, bueno, ahí hay todo un criterio que se ha manejado internacionalmente de diferentes formas, es decir, el buen maestro tiene que mostrar resultados de rendimiento de sus estudiantes. Entonces, a mejores rendimientos de los niños, obviamente el maestro merece un pago adicional por méritos, etcétera, etcétera. Hay toda una historia de décadas con ese discurso. Incluso se ha ido sofisticando, hablando, por ejemplo, de evaluaciones de valor agregado, ¿no? Con un nombre absolutamente sacado de la industria, ¿no? De tal manera que hay un pretest y un post-test para ser equivalente al hacer. Bueno, de lo que yo he visto y leído sobre toda esta discusión a nivel estadístico, todo eso es una maraña que no predice nada y que no ha fomentado mayor calidad educativa, ni siquiera los maestros que reciben un estímulo por calificar bien en clase. En lo cotidiano de las escuelas fue muy evidente que los niños, pues, ¿para qué hacer otro examen? Si siquiera afectaba sus propias calificaciones y su destino. No era el examen como de ingreso a secundarias, un examen para evaluar a los maestros, ¿no? Entonces, obviamente, los maestros tenían que hacer maroma y media para realmente tratar de convencer a los niños, primero que hicieran el examen con cierta seriedad y posteriormente, obviamente, también ayudarles un poco para que, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que se manejaba al hacer esta reforma por los evaluadores con todas las credenciales, muy buenos elaboradores de exámenes en México, era que esta forma de evaluar no había funcionado. Era evidente que el examen diagnóstico, SCALE, permanecía una línea recta a través de los años y el examen enlace iba subiendo constantemente como si la calidad educativa fuera para arriba y bueno, decían, no puede ser, aquí hay gato encerrado y algo pasando, ¿qué está pasando? Y desechan este tipo de medida para medir el desempeño o la calidad de los docentes. Y se van a un modelo de aplicación directa de exámenes a los maestros. Sí. Sí. No hay mucho que leer aquí, pero si ustedes quieren, lo estoy tratando de decir más bien. Hay algunas cosas donde nomás es como la imagen visual de qué es lo que les requieren a los maestros en este sistema que me interesa.
pensaba en un salón más pequeño. Yo no sé si acá llegó un lineamiento del Banco Mundial recomendando que las evaluaciones las hicieran los supervisores observando directamente al maestro trabajar en el aula. Banco Mundial seleccionó un instrumento inventado por una mujer de apellido Stallings. Sí, les digo qué pasó con eso. Los maestros inmediatamente lo tradujeron en Stalin. Y lo seleccionaba porque es muy fácil la aplicación. Entra el supervisor, claro, los supervisores nunca entraban, mandaban a cualquiera, ¿no? A observar media hora, a tomar 10 instantáneas del maestro, ¿no? Y calificar en un checklist, como le dicen, palomear si realmente estaba enseñando en ese momento, como si enseñar implicara, ¿estás preguntándole algo al niño o simplemente estás vigilando que se haga su tarea o estás atendiendo a la mamá? O sea, una cosa que a los que nos dedicamos realmente a conocer y a observar, y hay muchísimos en el mundo, tanto quantis como qualis, han desechado hace mucho. Quién sabe cómo se pudo colar este instrumento a Banco Mundial e imponer a todo un sistema educativo de tal manera que una calificada de este tipo ya le asignaba a cada maestro un numerito para su expediente de buen desempeño docente. Entonces había una serie de cuestiones criticables ya, pero lo que diseñaron fue bastante más complicado. Partieron de un perfil del docente, que es un docente. Aquí los pedagogos podemos estar totalmente de acuerdo, ¿no? Un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden, lo que deben aprender, organiza y evalúa el trabajo educativo, realiza una intervención didáctica pertinente, se reconoce como profesional, ojo, que mejora continuamente su manera de apoyar el aprendizaje, asume sus responsabilidades legales y éticas, participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta el vínculo con la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel declarativo, la reforma se ha cuidado muchísimo en términos de lo políticamente correcto, ¿no? Se ha documentado muchísimo en las últimas modas, aunque muchos dicen, bueno, esto ya lo sabíamos desde tiempos de Froebel, pero bueno, ahí va de nuevo el modelo. Esto no quiero que lo lean, sino que vean en qué se va traduciendo este discurso, ¿no? Es como la malla de el tipo de evaluaciones que tiene que enfrentar todo maestro, según esto, un informe de las responsabilidades profesionales, que es un cuestionario a su jefe, un cuestionario que viene a él, un proyecto de enseñanza que implica una elaboración de un diagnóstico, la intervención docente y un texto de reflexión y de análisis de su práctica. Todo esto orientado por lo que llaman tareas evaluativas. Y finalmente, lo medular, que es el examen de conocimientos didácticos y pedagógicos, curriculares. Esto se desdobla a su vez, porque los hacedores de instrumentos de evaluación necesitan este nivel de especificidad, obviamente, en parámetros, aspectos a evaluar, para cada uno de los rubros del perfil docente, y se va vaciando de contenido, ¿no? Es decir, se va convirtiendo en obedece las normas administrativas, por ejemplo, colabora con sus autoridades, etcétera, etcétera, ¿no? Y después de eso, finalmente, las directrices, los lineamientos de cómo se traduce esto en un examen, ¿no? Por ejemplo, para responsabilidades profesionales,
para mejora del trabajo educativo. Hay 24 preguntas por el área, ¿no?, que tienen que ver con cumplimiento de la normatividad, vinculación con familias e instituciones, trabajo colegiado, práctica profesional, etc. Entonces, en realidad, cuando un maestro se enfrenta a esto, se tiene que recoger una cantidad de materiales, ¿no? Primero, hacer una versión era una programación argumentada, ¿no?, algo que muestre que haya reflexionado sobre lo que va a hacer de antemano, lo haya puesto por escrito, haya dado referencias bibliográficas, etc. Después tiene que documentar su intervención subiendo evidencias a una plataforma. 3 evidencias, uno de su mejor estudiante, otro mediano, otro, etcétera, etcétera. Un poco yo leo esto como un intento de los evaluadores de hacer una especie de réplica masiva de lo que es el portafolio. El portafolio, que es el recoger así evidencias de los niños, que a mí me parece una de las mejores formas de evaluar si se queda en el aula y los niños lo ven y los padres lo ven y el maestro lo puede ver, etc. Pero este traslado de cuestiones de este tipo de evaluación hacia un instrumento que se aplica a 1,5 millones de maestros y que se califica por, no sé, 200,000 otros calificadores con no sé qué parámetros, etcétera, entrenados. O sea, ha creado una burocracia todo esto de 800 personas en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y no sé cuántos millones de pesos que se pagan realmente a la empresa que hace los instrumentos y los exámenes, porque ahí está el negocio, ¿no? Entonces, antes eran los exámenes simplemente para el ingreso a carreras diferentes de las universidades, etcétera, más o menos, y ahora es para el ingreso de todo maestro, ¿no? Incluso los correctores de estilo, tengo estudiantes que han trabajado como correctores de estilo porque ganan bastante bien corrigiendo reactivos, ¿no? Con la consigna, con la amenaza de no vaya a salir un reactivo de aquí, porque no, etcétera. Entonces es un aparato burocrático, logístico enorme que se pone en práctica a partir de este tipo de cosas. Otro componente que acaba de salir, todavía no está realmente funcionando. Se criticó mucho la reforma porque durante un par de años no hubo nada, y tenían razón los maestros, ninguna idea curricular ni pedagógica, ¿no? Si todo era administrativo, se centralizó la contratación de los maestros, que ya se había descentralizado, echando la culpa obviamente al sindicato y a las autoridades corruptas locales, etc. Entonces todo está bajo este servicio profesional docente que puede mecanizar, digamos, a partir de las evaluaciones, si se contrata o no se contrata el profesor idóneo, o si se corre a uno, etc., ¿no? Se les dan 2 o 3 chances de mantener su chamba hasta que deciden cesarlos en el plano. Entonces pasaron como 3 equipos tratando de meterle algo pedagógico al asunto. Finalmente el año pasado salieron con un modelo educativo, un nuevo plan de estudio. El cambio mayor fue dedicarle 10 horas al inglés, bajar historia, ciencias naturales, geografía a 6 horas, ¿no? Hacer una serie de ajustes en horarios también. Y esto es interesante porque es la primera señal de una diferenciación dentro del sistema. Hay escuelas que se mantienen con 4 horas y media de jornada docente y otras que tienen la jornada extensa, que les agrega de entre 2 y 3, con todo un tema de quién va a pagar las comidas, etcétera. Entonces supuestamente esas se pueden calificar mejor, ¿no? Y en parte de este modelo hablaron, bueno, ya desde la ley metieron una palabrita que es la que yo inmediatamente dije, aquí está el meollo del asunto de todo esto.
que era autonomía de gestión. Las escuelas iban a tener autonomía de gestión. ¿Por qué autonomía? ¿No? Eso fue pensado absolutamente con maña, porque es una palabra que es sagrada para la izquierda y la toman para meterla aquí, ¿no? Y cuando yo he hablado con maestros, digo, bueno, ¿qué no es rascarse con sus uñas? ¿No? Decimos, es decir, ¿tienen autonomía ustedes para ver de dónde sacan recursos para convertirse en escuela de calidad? Y una vez que estén ahí, entonces vamos a ver si les damos más dinero. Y eso es exactamente lo que ha pasado, ¿no? Es decir, muchos maestros han sido testigos de esto. La burocracia para poder, ahora hay una frase también nueva que no conocía en mis tiempos, que era bajar recursos del cielo, no sé qué, recursos que están así condicionados a una gran cantidad de burocracia, ¿no? De rendimiento de cuentas, de facturas, de compra con X proveedores, etcétera, etcétera, de candados, de quien no lo puede usar, etcétera, de tal manera que muchas de las escuelas, sobre todo en lugares pobres, desisten incluso de hacerlo, porque ni siquiera les puede cubrir lo básico de tener cloro para los baños, o tener para las escobas, o tener para, ¿no? Porque básicamente lo que tienen que hacer, bueno, se me rompió el excusado, no sé qué, y antes era el padre de familia que le daba algo, y que no sé qué, ahora tengo que contratar a una empresa que esté acreditada por el ministerio, que va a venir y me va a vender todo un baño nuevo por arreglar una gotera, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, se ve la forma en que la privatización se va colando por estas palabritas, ¿no? De autonomía de gestión. Y quiere decir también que a los directores los han desplazado de una función básica pedagógica de lograr un trabajo colectivo entre su equipo de docentes, sin el cual yo creo no hay calidad en una escuela. Los han desplazado a ser gestores de recursos, ¿no? Y no solamente gestores de recursos, sino también gestores de una administración de tipo empresarial, digamos, que desplaza su papel básicamente educativo, ¿no? Y eso lo hemos visto también mucho. Hay cantidad de programas que se lanzan, pero que tocan a una mínima parte de las escuelas, ¿no? Y la última que se les ocurrió es ahora autonomía curricular. Yo dije, qué padre, por lo menos los maestros van a tener posibilidad de decir qué quieren enseñar de vez en cuando, ¿no? Y cuando leí las 30 páginas que circulan ahorita como plan piloto de qué quiere decir esto de autonomía curricular, me di cuenta que es otra trampa, ¿no? Primero tienen que calificar la madurez de las escuelas, ¿no? Entonces hay como 5 niveles de madurez de la escuela, que tiene que ver obviamente con las calificaciones de los niños, de los profesores, de la infraestructura escolar, lo cual quiere decir que todas las escuelas más rurales, más desprovistas, no van a ser nunca, y son las que más necesitan tener esa autonomía. Y esas escuelas, poco a poco, dice, si tienen menos de 2, tienen 2 horas de autonomía, pero la tienen que dedicar en profundizar aprendizajes claves, dice. Si tienen de entre 3 y 4, pueden hacer 3 ámbitos. Los ámbitos tienen que ver así crecientemente con, bueno, el más alto puedes dar educación financiera y empresarial, ¿no? Abajo de eso está ambiental, por ahí está lo indígena medio metido, pero de las claves, inglés. Entonces yo me quiero imaginar, las escuelas indígenas tienen que primero cubrir inglés para después tener posibilidad de dar un poco de la lengua que sí hablan los niños, ¿no? Y bueno, la burocracia y la tramitología y el papeleo para acceder a esta autonomía es como para que los maestros digan, basta, ¿no? Ni me evalúes, ni me mires, a ver cómo le hago con los niños, ¿no? Que es lo que realmente está pasando en muchos lugares que han rechazado, y con muchos maestros que
que han rechazado esto, pagando muy altos costos también en términos de persecuciones, de cierre de la escuela, de satanización. Bueno, para empezar todo esto, no sé si llegó aquí una película que se llama Panzazo en México, pero era premeditadamente hecha, difundida, etcétera, para mostrar la escuela pública es terrible, los maestros son horribles. Yo después visité esa escuela y vi una de las mejores maestras que he visto en mi vida, trabajando ahí, un excelente director. Entonces, es un plan con maña así de satanización, que entre otras cosas explica mucho por qué fue posible matar a los 43 estudiantes de Normal de Ayotzinapa con tanta impunidad, ¿no? Porque había este ambiente de acaso son maestros, nadie les va a importar, ¿no? No contaban con una resistencia masiva. Fue la primera vez en realidad en que se pudo decir fue el Estado, fueron detenidos por policías, estaba el ejército ahí, estaban involucradas las autoridades locales en el narco, etcétera, etcétera. Entonces, en esto se está traduciendo, pues, y ya me lo voy a terminar, pero ¿cómo ando? Esta es una foto, esta sí quisiera que la pudieran ver, no sé. Esta es la aplicación de un examen a maestros, como ven, custodiados por policías, para no se vayan a robar unos exámenes, etc. Es el sistema de trabajo profesional al que se supone que deben. Bueno, voy a pasar un poco a lo que yo he investigado. ¿Alguien quería ver eso con más detenimiento? Y pasó en varios lugares, sobre todo este es en Oaxaca, obviamente uno de los estados donde hubo mayor protesta. Aunque la protesta se difundió a 20 de 30 estados en México, fue muy masiva. Y bueno, obviamente se reprimió. Bueno, ¿qué dice la investigación cuantitativa sobre todo este modelo? Esto creo que es muy importante. Tengo por ahí un artículo en la revista de Córdoba de Educación, Formación e Investigación, donde yo, siendo cualitativa, no me gusta mucho leer estas cosas, pero me di a la tarea de tratar de entender qué había de verdad en cuanto a la validez de este tipo de mediciones. Que se han planteado también en los Estados Unidos con mayor resistencia por varias razones, la descentralización del sistema educativo, pero también en muchísimos otros países, ¿no? Son estas evaluaciones masivas de alto impacto, de consecuencias laborales y financieras para las escuelas, de ranking, y que necesariamente se hacen por la escala en la que se hace con estos instrumentos de opción múltiple, de calificación automática, etcétera, etcétera, ¿no? Con criterio de dudosa validez, ¿no? Lo más interesante es que todas se lanzan con la promesa de elevar la calidad educativa. No hay evidencia dura estadística de que eso haya ocurrido en ningún caso. Y esto tiene por lo menos 30 años en muchos de los países del mundo anglohablante. No hay evidencia de eso, y sí hay evidencia de que este tipo de reformas lleva a una creciente desigualdad en la calidad educativa, ¿no? Es decir, privilegia a aquellas escuelas que de por sí están más privilegiadas. Eso está muy claro, por ejemplo, en esto de autonomía curricular, porque las escuelas más maduras también se hacen acreedoras de más recursos, invirtiendo totalmente una política anterior le damos más apoyo y más recursos a los que más necesitan, ¿no? Aquí la tendencia a mayor desigualdad está instalada dentro del sistema, ¿no? Y la otra cosa que es muy interesante es que en aquellos lugares donde se ha desechado el modelo, donde se está cuestionando, se va a lo que muchos de nosotros hemos insistido durante años: la evaluación tiene que ser local, tiene que involucrar a todo el mundo, tiene que hacerse colectivamente desde los maestros, los estudiantes, los padres de familia, las autoridades locales,
las representaciones sindicales, como para resolver problemas reales identificados por la escuela, ¿no? Y sí hay programas de ese tipo, algunos por ejemplo, hay uno que se llama PAR en Harvard, ¿no? O sea, no son simplemente cosas marginales, son cosas que ya están aceptando y desarrollando muchas veces en conjunto con sindicatos docentes, los que quedan, porque muchas escuelas se han privatizado. En México fue muy interesante porque al inicio de este sistema, de esta reforma, invitaron a algunos de los super expertos, Perganon de Suiza, Dylan Wiliam, que tenía toda la vida trabajando en el sistema de construcción de Princeton, de exámenes de Princeton, una empresa que hacía todos los exámenes norteamericanos. Seguramente a Linda Darling Hammond la han leído también porque se ha traducido mucho al español, que había sido promotora de este tipo de evaluaciones y que se le ha desdicho y ha visto todas las consecuencias negativas de este tipo de reforma neoliberal. Pero los primeros dos a mí me interesaron mucho porque Perganon dijo, evaluar a los docentes se puede hacer, dice, con estas condiciones. Un evaluador con 20 maestros. Que el evaluador sea maestro. Que observe al maestro y con él identifique sus áreas problemáticas. En una relación de confidencialidad. No hace informe para nadie. Y trabaja durante 2 o 3 años con ese maestro para mejorar sus problemas, ¿no? Esto significa que necesitan 5% de su planta docente dedicada a evaluar y formar al resto. Y obviamente México dijo imposible, ¿no? O sea, incosteable. Tal vez lo hagan en algún cantón suizo, no estoy segura, pero ¿no? Mejor directamente formar. El caso de Dylan Wiliam era más interesante y él tiene una página web por ahí en Inglaterra ahora muy interesante porque él dijo, no tiene caso así pensar en, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Correr a todos los maestros y empezar de nuevo? ¿O formarlos cómo? O sea, hay gente que realmente piensa que esa es la solución, ¿no? Borrón y cuenta nueva, deshacer viejas prácticas. Dice, no, tiene que ser por pares la observación, pero el que define sobre qué me van a observar es el propio maestro observado, ¿no? Yo tengo un problema porque no me están entendiendo esto, porque esta bandita de niños está en otra cosa, X cosa que él sienta como problemática y que pueda pedirle a un par que le ayude a identificar qué está pasando y a partir de ahí trabajar hacia una mejora, ¿no? Y este es un señor, o sea, de los duros, o sea, que ha dedicado su vida a la cuestión de elaboración de exámenes de aptitud y ¿no? Etcétera. Gary Dunn es una investigadora irlandesa, escocesa, algo así, que trabaja mucho en el Medio Oriente y ese es uno que, bueno, después voy a hacer una cita un poco de lo que ellos dicen, ya estoy terminando. Primero yo quisiera como recordar, y esto lo pregunto mucho a los maestros, ¿cuál es el recurso que más necesitan? ¿Cuál es su recurso más importante? Y a veces dan vuelta, no, pues necesito más libros, necesito no sé qué, o son los niños. No, ¿qué es lo que te falta? Tiempo, ¿no? Ustedes que son maestras, no sé, ¿qué es lo que siempre nos falta? Tiempo, por cierto, ya me pasé de tiempo, pero y lo que es impresionante es cómo estos sistemas consumen tiempo, ¿no? O sea, distraen el tiempo necesario para trabajar con los niños hacia unas tareas absurdas de preparación que no tienen nada que ver realmente inherentemente con lo que se hace dentro del aula, ¿no? Que son exclusivamente para alimentar esa burocracia espantosa que
que cree que está mejorando una calidad por esta vía y que no se ha visto que eso sea el resultado, ¿no? El tiempo del director en la gestión, el tiempo que se toma, y no solamente el tiempo, en México por lo menos, bueno, ya hay negocios que te venden tus planificaciones, tus evidencias, lo que quieras para subir, etcétera, etcétera, que te dan cursos de cómo hacer y asesores que te ayudan a hacer estas cuestiones. O sea, hay una energía metida en toda esta cuestión que se distrae, por ejemplo, simplemente de pensar buenos libros de texto, buenas características buenas opciones y criterios para la didáctica en diferentes áreas, para pensar realmente desde el trabajo docente y no desde un sistema. Y lo que se ha visto, y hay varios escritos en este sentido, hay otro libro bueno de apellido Smith, un australiano, sobre la autogestión escolar, que también muestra los fracasos de este tipo de cuestión de autogestión escolar. Pero de Gary Dunn es muy interesante porque dice que hay todo un mercado en que se nos venden las innovaciones que han fracasado en otros países, ¿no? Es decir, que ya se están desechando en los países donde tienen 20, 30 años. Finlandia, por ejemplo, que tanto se menciona, no hace exámenes antes de los 16 años a los niños, ¿no? Invierte en formación de docentes, en el prestigio de los maestros, no en satanizarlos, ¿no? Es decir, es un modelo absolutamente contrario a lo que realmente se nos está imponiendo y vendiendo como si fuera la novedad de otros lugares, y realmente es un negocio de vender así. Yo lo he comparado con México, lo llamo las pacas de ropa de segunda que compramos en los mercados. No sé si acá no llega a eso, pero México, como está muy cerca de la frontera, para comprar ropa vamos a los tianguis, lo llamamos, ¿no? Algunas consecuencias, esto rápido. Hubo protesta masiva del magisterio durante un tiempo, como ya había dicho. Un retraso enorme en el diseño de los componentes realmente pedagógicos y curriculares, que todavía no está terminado, no hay nuevos libros de texto, los programas están terribles, están queriendo terminar todo antes de la elección y así lo estaban haciendo. Pero una cosa muy interesante, porque el propio Instituto Nacional ha dicho que es imposible esta tarea de evaluar bajo esos parámetros 1,5 millones de maestros, y solo han alcanzado a, no sé, 200,000 o algo así. Entonces también hay una carencia de maestros, en parte provocada porque muchos maestros tomaron jubilación anticipada, temiendo los cambios en la jubilación y en el cálculo de este tipo de cosas, también resistiéndose, negándose a someterse al absurdo de estas cuestiones después de 20 años de ser buenos docentes, etc., ¿no? Entonces muchas veces ni siquiera están reponiendo maestros en las escuelas. También abrieron a cualquier egresado de cualquier carrera la posibilidad de ser maestro en las escuelas y pasan estos exámenes, y todo maestro formado como maestro sabe que eso no es suficiente, ¿no? Otras consecuencias son la competencia entre maestros que fomenta esto, en lugar de una colaboración que es necesaria dentro de las escuelas, ¿no? De un espíritu realmente de cuerpo. Y los maestros disidentes sí han trabajado realmente en tratar de sostener equipos de trabajo autogestionados. Y algunos estudios, todavía no con los parámetros que quisieran ver los cuantitativos, pero han mostrado también que no hay una correlación realmente entre los resultados que los maestros que se han evaluado obtienen en el sistema y lo que es su rendimiento en el aula, ¿no? Y finalmente hay una tendencia de cierre de escuelas que también he sabido que se da por acá, ¿no? Sobre todo las escuelas rurales. De hecho, el ministro de México, el secretario de Educación, dio la gran novedad que iba a cerrar 100,000 escuelas y ahorrarse no sé qué tanto. Obviamente
escuelas rurales, multigrado, las más periféricas, etcétera, etcétera, las de turnos vespertinos que sirven a una población necesitada, ¿no? Y a la par una privatización que negaban cuando hicieron la reforma, pero que se ve en cada detalle de lo que realmente está pasando en las escuelas. Por ejemplo, en esta cuestión de la autonomía curricular, pues ya están los proveedores de, pues aquí llena tus 2 horas con este paquete que te vende, que no sé qué, ¿no? Y termino con estas fotos lindas de una de las escuelas rurales clausuradas también por una situación de extrema violencia en México, que ha llevado a desbandadas de comunidades enteras. Ya. Soy Caro, estudiante de la carrera, tengo 22 años y una vez conversando con nuestros compañeros y compañeras a raíz de la reforma que se planteaba acá, pensamos si no estaría bueno proponer no necesariamente una contrarreforma, porque estaría avalando que hay que hacer una reforma, pero plantear algo que pueda traer una propuesta de lo que los docentes, las docentes y profesionales en lo que es la educación pudieran generar algún contenido que realmente mejore todo lo que haga falta, pero que no tenga toda esta impronta de la calidad o los servicios o todo esto que se plantea en esta reforma en México, que también, como ya dijimos, hay un montón de similitudes con lo que nosotros y nosotras venimos viendo acá en Argentina. Entonces, bueno, ver si había algún plan o se pensó la idea de generar algún proyecto, alguna idea, propuesta educativa. Eso, gracias. Silvana, del programa de Antropología y Educación. 2 reflexiones para Elsie. En la década de los 60, un gran movimiento de planificación de la educación le sustrajo a los docentes un saber y una experiencia en aras de que ya no sabían y que mecanismos expertos de planificación iban a intervenir. El primer ciclo de reforma neoliberal en la Argentina en los 90 siguió sobre esa línea, pero no invadió prácticamente esa esfera. Ahora tenemos este segundo movimiento que prácticamente desarticula toda autonomía, tanto del docente como del colectivo de docentes. Entonces te quiero preguntar si el escenario a gran escala fue un embate contra lo que se percibían eran movimientos de autonomía docente. Quiero decir, en la Argentina, en América Latina, había crecido el movimiento, el colectivo de docentes, no solamente con propuestas de organización, sino había avanzado en un espacio de autonomía pedagógica. Los sindicatos docentes de la Argentina lograron incorporar planes de formación docente. Entonces, sí es también, aparte del interés de mercantilizar, que es muy obvio, si hay un profundo embate a la autonomía docente. Esa era como una primera reflexión. La segunda, en varias de esas reformas que acá en la Argentina han llegado algunos de sus elementos, no todo ese paquete que creo que pronto arribará, nosotros, además de identificar consultores del Banco Mundial y ciertos especialistas que parecen estar en esa estratosfera de los super top consultores internacionales, en la Argentina podemos identificar universidades y universitarios con nombre y apellido que participan de la reforma. No son entelequias ni especialistas ultra internacionales, son personas de nombre de carne y hueso en Argentina. Y entonces en ese punto, sí, también en México se ve cómo se perfila también un campo en la disputa universitaria, porque esto también a nosotros nos ubica en un escenario donde colegas que estaban desarrollando, en este caso en Argentina son básicamente universidades privadas, que se convierten ahora en los grandes dirigentes de la futura reforma, pero que también evalúan, construyen investigación educativa.
En ese punto hay un correlato, estamos ahora en un escenario de disputa en el campo universitario, estricto sensu, ¿no? Más allá de sus consecuencias en la formulación y la implementación de políticas educativas. Creo que nunca tenemos muy claro ese perfil y ahora podríamos formularlo. Yo soy William Rojas, soy profesor de secundaria en Colombia y muy a gusto de estar en este claustro hoy de visita y de escuchar a la profesora Rothwell, de quien había tenido posibilidad de leer algunas cosas antes. Escuchándola, me dieron ganas de intervenir para contarles un poco parte de la experiencia también en Colombia, que me parece que quizás es un poco más desarrollada que en otros países. En el año 2014, el Banco Mundial publica para América Latina un texto que se llama Profesores Excelentes, bueno, también está la versión en inglés, en el cual me parece que apuntaba hacia dos cosas fundamentales. Uno, golpear la estabilidad docente, partiendo del supuesto de que los docentes en América Latina y en el mundo somos los responsables de la baja calidad en los términos que ellos miden la calidad de la educación, y colocando esa estabilidad docente. Por ejemplo, en Colombia ser docente estatal es tener estabilidad. No tenemos grandes salarios, pero tenemos la posibilidad de mantener nuestro empleo buena parte de nuestra vida. Entonces, romper por un lado con la estabilidad y por otro lado dirigir también un golpe a las estructuras sindicales. En el caso de Colombia, la FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, es el sindicato más importante del país, con 365.000 docentes afiliados. Yo soy docente de la ciudad de Bogotá, donde somos 35.000 docentes, y somos de las pocas organizaciones sindicales que se mantienen en el país, porque en este caso no solo ha habido toda una campaña de desacreditación del sindicato, sino también ha habido toda una campaña de exterminio de los sindicalistas, fruto del conflicto armado colombiano. Pero ahí explícitamente en el texto Profesores Excelentes se decía: hay que romper con la estabilidad de los docentes, pero también hay que romper con las organizaciones sindicales. Luego de eso, uno ve que en América Latina ha habido una reacción frente a una política que me parece que no tiene que ver exclusivamente con México, no tiene que ver exclusivamente con Colombia, no tiene que ver exclusivamente con Argentina, sino que se ha extendido por América Latina. Vimos profesores luchando en Perú en contra de una reforma, vimos los profesores mexicanos, vimos también luchas anteriores en Chile, vimos las luchas en Colombia, vimos luchas en Paraguay, y recientemente me parece que, como algunos compañeros escuchaba de atrás, se asustan un poco los argentinos porque me parece que estaban atrasados en relación a este proceso. Entonces, en Colombia, ¿hacia dónde ha ido el asunto? Por ejemplo, nosotros para poder ascender en el escalafón, sí o sí tenemos que pasar una evaluación. Y esa evaluación, en un primer momento, que era una prueba estandarizada, dejaba al 80% de los docentes sin poder ascender. Entonces, docentes que más o menos mantienen su salario por 10 años. Hay un compañero que me decía: hoy, a pesar de que yo fui a la universidad, de que se desarrolla esta labor, una persona que, qué sé yo, arregla el servicio eléctrico de su casa puede tener 2 o 3 veces el salario del docente en Colombia, porque este docente no ha podido ascender. Pero además, anualmente nos desarrollan evaluaciones al final de año de nuestras competencias, y si perdemos 3, somos excluidos del sistema docente público en Colombia. Digamos, eso se ha venido implementando en los últimos años y coloca también un elemento que hace el sistema vinculado con los estudiantes, porque en Colombia se aplican pruebas estandarizadas. Entonces también nos evalúan con las pruebas estandarizadas de los estudiantes. Si el colegio tiene pruebas estandarizadas muy bajas de los estudiantes, el colegio es un mal colegio. Y para hacer un buen colegio, entonces nos hacen algo que nos cuenta la profesora Rothwell, que es: bueno, pero ustedes como colegio pueden intentar ser mejores. Intentando ser mejores, compitan con los otros colegios. Entonces, cuando vamos a salir a luchar por condiciones salariales o laborales mejores, ahora resulta que salimos con los docentes de nuestro colegio a luchar porque los muchachos de este colegio tengan mejores pruebas estandarizadas que los del vecino. De ese modo también se desarticula la posibilidad de la lucha docente. Y todo esto, para mí, y cierro acá por las intervenciones que las compañeras hicieron antes, también está vinculado a un asunto. En Colombia hay 2 estatutos docentes. Estatutos docentes son las normas bajo las cuales se rigen las condiciones laborales en las cuales nosotros prestamos nuestro servicio como trabajadores docentes. El 2277 de 1977 y el 1278 del año 2002. En 1977 se presenta una reforma de parte del gobierno. Los maestros salen a luchar, son meses de lucha, la reforma es derrotada, el ministro de Educación tiene que renunciar
y se logra pactar por medio de la lucha un estatuto docente que es el que hoy cubre a algunos docentes. En el año 2002 el gobierno saca una reforma, los docentes somos derrotados y esa reforma, que es la del 1278, es la que nosotros tenemos hoy. Es decir, son circunstancias que van más allá también de los intereses o intenciones pedagógicas o educativas y tienen que ver con una política y las posibilidades de que esa política avance o no avance. Cuando los docentes en Colombia tuvimos la posibilidad de dar una lucha consecuente en contra de esas políticas, logramos mantener condiciones favorables para nosotros durante más o menos 20 años. Cuando lograron derrotarnos, esas condiciones fueron de para atrás. Y aquí le hago una pregunta a la profesora Rothwell. ¿En qué circunstancia estaría el magisterio mexicano para poder dar una lucha de este tipo, afrontar este tipo de contrarreforma que se da, o ya es un hecho que se da por perdido? Y lo otro es una invitación, me parece a mí, a los docentes de América Latina. Si vemos que todos estamos luchando y estamos luchando por circunstancias que son similares, bien haríamos en unir fuerzas para poder enfrentar una política que sea de manera conjunta y no exclusivamente para uno u otro país. Tiene que ver con otro tema que es el magisterio y su organización. Y aquí tenemos que hacer una acotación en cuanto a lo específico del Sindicato de México, que no sé cómo, qué tanta información tengan ustedes, ¿no? El Sindicato Nacional de Trabajo de Educación, CENTE, fue fundado en... ¿Sí? Fue fundado en 1943, postcardenista, pero cocinado desde el tiempo de Cárdenas como parte de la formación de un Estado corporativo y de un partido único que ha sobrevivido, como les he dicho, hasta la actualidad. Entonces ese CENTE realmente, a mí ya me gusta decir no es sindicato, es una parte del aparato del Partido del Estado, ¿no? Dentro de ese CENTE hay una creciente, variable, porque empezó en los 80, 89, etcétera, movimiento disidente que toma el nombre de la Coordinadora de Trabajadores de Educación, la CENTE. Muchas veces se confunden personas de fuera pensando que son dos sindicatos, pero en realidad es una corriente dentro del sindicato que pretende democratizarlo, pero que en muchos casos también ha caído en las mismas trampas por las fuertes relaciones entre el aparato sindical y el gobierno, ¿no? Entonces agrupa a muchos maestros que pueden pertenecer, por ejemplo, Oaxaca, que es el único estado actualmente donde la CENTE tenía hasta el año pasado el control de la sección sindical de los maestros. Tiene maestros que pertenecen a toda la gama política, ¿no? Y que por las características de Oaxaca también eran un factor muy crucial en gobernar, ¿no? Entonces todo gobernador tenía que de alguna manera negociar con ellos, para bien y para mal, etcétera, etcétera. Entonces, esto tiene que ver con la pregunta de la propuesta de una alternativa de ese magisterio. De hecho, la CENTE lideró la protesta masiva contra esta reforma. En 13, 14 ocuparon el Zócalo, estuvieron en plantón permanente en la Ciudad de México mucho tiempo, movilizaron a muchos maestros, etcétera. Cuando se llegó a un tope total con el diálogo con el gobierno y con las vías legales por esta cuestión de que había sido un cambio constitucional, plantearon, vamos a hacer nosotros una alternativa. Y entonces se armó lo que ellos llamaban la alternativa, produjeron un documento, hubo una buena parte del magisterio que contribuyó en asambleas, etcétera, y algunos universitarios que también, unos pocos que somos unos años. Yo siempre he tenido un poco de preocupación de esta idea justamente de hacer una alternativa contra
el gobierno, porque cae muchas veces en la misma lógica de otra cuestión centralizada que va a ser el modelo para todos. Y más bien me he aliado bastante más frecuentemente con grupos muy locales de maestros que pelean por hacer redes educativas, colectivos educativos, alternativas, entre comillas, pero incluso con una capacidad de negociación muy local y sobre todo con una característica que es fundamental, que es la alianza con los padres de familia, ¿no? Porque con toda la satanización a los padres de familia, obviamente a los maestros obviamente se rompe cualquier posibilidad de alianza, y entonces en relación con una opción política que de hecho es tan común ahora que todo el mundo se crea el discurso de que el sindicato tiene la culpa, de que los maestros son malos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí ¿qué autonomía, no? Pregunta Silvana, ¿no? O sea, es un embate obviamente al magisterio de esta reforma, a cierto magisterio y sobre todo a este magisterio, pero que se disfrazó como un embate a todo sindicalismo. Lo contradictorio es que justamente la parte oficialista del CENTE se ha fortalecido durante este tiempo y firma todo lo que quieran. Metieron a la lideresa a la cárcel, pero los que se quedaron pues cobran su cuota, tienen su poder político intocable y siguen siendo parte fundamental de la consolidación del poder del PRI, ¿no? Que se manifiesta de muchas maneras. O sea, el maestro en muchísimas partes es el que está en la casilla de votación, por ejemplo. Entonces tiene un control sobre las elecciones impresionantes, ¿no? En cuanto a los universitarios, sí, hay muchos que optaron en ese momento también por críticas al sindicalismo, también por sentir que las trabas a cualquier innovación venían por el lado del magisterio organizado, etcétera, etcétera, también por razones muy humanitarias y de buena fe, sobre todo el grupo que está dentro del Instituto Nacional de Evaluación, que son todos colegas nuestros, investigadores, etcétera, y que creo que estaban entre la espada y la pared, que no sabían realmente en qué Honduras se metían, y algunos siguen defendiendo la reforma, otros, bueno, obviamente públicamente no pueden decir otra cosa, pero sabemos que están repensando en este año de elecciones, ¿no? Pero en realidad los que estaban detrás, muchos fueron extranjeros o economistas. O sea, la voz de los economistas y del costo-beneficio de las cuestiones educativas, yo creo que tenía mucho que ver con esto, y obviamente la cuestión de romper la estabilidad del magisterio, la estabilidad de la contratación, la flexibilización, etcétera. No sé si por acá ha llegado el modelo que se inventó en los Estados Unidos como Teach for America, ¿no? Que ahora es enseñar para, ¿no? Teach for Argentina, enseña por Argentina, que pretendía jalar a chicos brillantes de otras carreras para que fueran maestros, etcétera, etcétera. Y lo curioso ahí, bueno, de algunos estudios que he visto de los Estados Unidos, es que en las buenas escuelas están los maestros formados como maestros, ¿no? Y los otros, si duran más de 2 o 3 años, porque no duran en el magisterio, son los de relleno de las escuelas que atienden a otros están absolutamente decepcionados con la cuestión del magisterio, ¿no? Entonces, obviamente está en juego eso, está en juego también un poco el negocio de las TICs, de las tecnologías, con el discurso más duro en ese sentido es esto va a sustituir al magisterio, ¿no? Realmente ya no lo necesitamos, en fin.
Pero en el fondo creo que tiene razón el compañero en Colombia de que esto tiene que ver con una lógica política más que una lógica educativa, y que por eso se llamó reforma estructural de gran calado, la más importante. En México se hizo mucho, y porque también da una apariencia de una reforma buena, ¿no? Nadie va a objetar una reforma a la educación, ¿no? Tal vez a la ley laboral, a la energética, etcétera, etcétera, puede haber más, pero incluso las protestas contra las eólicas en México, las mineras, están lideradas por maestros, entonces ahí es donde tenían que entrar realmente. Y no, bueno, esta cuestión de tratar de hacer más unión en América Latina, creo que nos ganan muchas veces las cúpulas sindicales a ese trabajo, ¿no? Y que lo que sí es evidente, sin embargo, por lo menos desde México, es la gran potencia de las redes sociales. Los maestros tienen cada vez más conocimiento de qué pasa en los grupos magisteriales en otras partes de América, y pues eso da algo de esperanza. No sé en qué dirección pueda ir, pero porque también hay mucho maestro que está harto de una lucha en la que no ven una salida fácil, ¿no? Es interesante por ahí, a quienes son de la carrera, circuló mucho el video Granito de Arena sobre la lucha de los docentes mexicanos contra los tratados de libre comercio, que después, cuando aconteció lo de Ayotzinapa, es como que volvimos a verlo. Está por internet, se puede bajar, y digo, muchas de las cuestiones que se fueron señalando van apareciendo ahí, ¿no? Bueno, no sé si alguien más tenga ganas de... y así, son saludos. Si les parece, entonces, sí, le damos para que pueda hacer un cierre de esta primera parte, y pasaríamos, que también vamos a escuchar otras voces, que es la presentación del libro, de la compilación, que acá están los compiladores, compiladora de los trabajos de Elsie, que además ya está todo subido y circulando por las redes porque se puede bajar de internet, que compiló Claxo. Así que, ¿les parece? Le voy a dar la palabra a Elsie, y mientras Elsie va haciendo ese cierre, voy a ir invitando a quienes van a participar de la presentación del libro que se vayan acercando, como para ir acomodándose, y bueno, y agradeciéndole nuevamente a Elsie esta posibilidad, este puntapié de esta discusión de los diálogos en la coyuntura, que creemos que cada vez se vuelven más necesarios, al mismo tiempo que, bueno, las energías también muchas veces van mermando, ¿no? Entonces, hablaste del cansancio de los docentes. Acá hay una diferencia importante con respecto a México, que históricamente acá la afiliación al sindicato docente no ha sido obligatoria, ¿no? Y esto marca una diferencia importante, y los docentes afiliados, y hay una pluralidad de sindicatos, ¿no? Sin embargo, hay algunos, en algunos niveles, obviamente, que tienen la representación mayoritaria, pero esto históricamente ha sido una libertad de decisión de los docentes. Bueno, le paso la palabra a Elsie, entonces. Bueno, nada, lo que me di cuenta es que no quiero terminar en una nota tan pesimista, porque por otro lado realmente creo que tenemos una fuerza tremenda como maestros, como docentes, que estamos en un lugar privilegiado realmente para transformar este mundo, y que también los niños, como me recordaba Graciela ayer, tienen su voz y sus reclamos cada vez más fuertemente representados, o presentes más bien, aunque no reconocidos, en tratar de exigir que estos espacios educativos, llámese como sean, seguirán proliferando y tendrán buenos frutos, ¿no? Queremos hacer entrega nuestra primera parte a Elsie. Nuestra facultad también tiene sus publicaciones, así que bueno, la
hacemos acá entrega ISI de estas publicaciones de la facultad.